Dios les bendiga, gracia y paz sean del Señor Jesucristo. Les saluda Jackie Montiel, sierva de Dios, quien vive para siempre. Hoy voy a hablar sobre la época navideña y voy a compartir una revelación que me fue dada por el Espíritu Santo unos años atrás sobre esta. Hace unos días el Señor me hacía ver que es en la época navideña donde muchos esperan obtener regalos supuestamente de Santa Claus, regalos terrenales, regalos corruptibles, pero que no buscan de Dios los regalos, los dones incorruptibles, como es el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Y me daba estos versículos que están en Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y me hacía ver también cómo muchos se preparan y esperan la venida de ese personaje llamado Santa Claus, pero la mayoría de las personas no se están preparando ni están apercibidos esperando la venida de Cristo por su iglesia que ya está pronta a acontecer. Filipenses 3:10. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Voy a proseguir a compartir una revelación que me fue dada por el Señor referente a Santa Claus y la época navideña. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En un sueño el Santo Espíritu de Dios me dice: te voy a mostrar un personaje que tiene cauterizadas las mentes de muchos. Y comienzo a ver que en los aires de este mundo andaba volando un ser maligno llamado Santa Claus. Este era como un animal, como un lobo, pero con 2 patas, y usaba aquellas botas para cubrir sus pies que eran como los de una bestia. La nariz alargada y respingada. Él todo se cubría y se disfrazaba para que la gente no se diera cuenta de quién realmente era. Usaba aquel pantalón, abrigo y gorro rojo, el bigote y la barba blanca, y así engañaba a la gente. Andaba en los aires recorriendo la tierra sentado en su trineo rojo que tenía símbolos, el cual era jalado por aquellos renos que portaban cascabeles. Tenía en su mano una vara mágica con la figura de una estrella de 5 picos porque era un hechicero, la cual sacudía, y de ella salían muchos encantamientos que caían sobre las cabezas de muchas personas. Pero me daba cuenta que no en todos esos encantamientos tenían efecto porque se resbalaban y caían al suelo. Entonces veía que aquellas personas en las cuales se habían atorado aquellos encantamientos se afanaban en comprar y comprar hasta quedarse sin dinero. Otros incluso acudían a pedir préstamos y se endeudaban. Entonces, al ver esto, Santa Claus se reía y se burlaba de ellos porque la economía de las personas se dañaba. Y cuando volaba en los aires, él disfrutaba y se reía al ver que en las casas los hombres habían colocado la imagen de él, y en eso él se engrandecía. Él disfrutaba al ver que la gente había puesto aquellos muñecos y aquellos duendes navideños dentro de sus casas, y se reía y se burlaba, porque a través de ellos la gente le daba entrada a espíritus inmundos. Eran espíritus de disensión, de contienda, de desánimo, de tristeza, de soledad, de confusión y desesperación. Me sorprendió al ver más adelante que en algunas casas de los que tenían conocimiento del Señor Jesucristo también estaban aquellos muñecos y duendes navideños. La palabra de Dios en Deuteronomio 7:26 da una advertencia: y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Santa Claus disfrutaba y se reía al ver a los hombres que se vestían como él y se carcajeaba y se burlaba de los padres que habían enseñado a sus hijos a escribirle carta.
porque al hacer esto hacían tropezar a los niños en la fe de Jesús. Y el Señor me hacía ver que Dios quería bendecir, que Dios quiere habitar en los hogares, en las familias, pero esto que la misma gente hacía estorbaba. Y el Espíritu Santo exclamó y dijo: Él hace que se olviden del Salvador, que es Cristo el Señor. Santa Claus es un espíritu adverso, y todo lo que hace es para desviar a los hombres y negar que el Señor Jesucristo vino a este mundo como hombre, participando de carne y sangre. Primera de Juan 4:2-6. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En ese personaje estaba el espíritu del anticristo. Por esta razón quería que los hombres le llamaran Papá Noel. Evangelio de Juan 20:17 dijo Jesús: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús nos advirtió en Mateo 23:9: Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Miraba que Santa Claus hacía rituales en los aires, y el Señor me muestra que este personaje llamado Santa Claus era un líder principal y quien gobernaba a muchas huestes de demonios y principados de maldad, que lo tenían a él por príncipe, un príncipe de las tinieblas y oscuridad. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los aires. Santa Claus le daba instrucciones a los demonios para que tentaran a la gente y le incitaran a cometer pecado, a emborracharse y a hacer cosas que no estaban bien delante de Dios. Pero también él y sus demonios atacaban la mente de las personas y les lanzaban dardos para que se sintieran tristes y para que se sintieran solas. Y les decían que no eran importantes en este mundo, que nadie los apreciaba, que nadie los amaba. Les decían que todos los demás estaban gozando en compañía de sus amigos y seres queridos y que ellos no, que todos los demás tenían gran banquete y ellos no, que los demás estaban recibiendo regalos y que para ellos la Navidad era muy triste. Pero cuando las personas en su espíritu, en su mente y en su corazón recordaban de Dios y de Jesús, los dardos caían al suelo y los demonios se apartaban de ellos corriendo. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 10:13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Y cuando pronunciaban con sus labios el nombre de Jesús, se manifestaba el gran poder que tiene ese glorioso nombre. Dice la Escritura en Filipenses 2:8-11: estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero también había quienes daban oído a aquellas voces malignas, y entonces los demonios los atacaban aún más y les comenzaban a recordar sucesos tristes de su vida para que perdieran las esperanzas. Y les decían que su vida no tenía sentido y que para qué seguían viviendo. Y los dardos que lanzaban eran para quitarles las ganas de vivir. Y si ellos se dejaban dominar, entonces entraba a atacar un espíritu de desesperación, que era de ese ser maligno llamado Santa Claus, quien los desesperaba y les decía: tú no vales nada,
nadie te ama, ¿para qué sigues vivo? Y los orillaba para que se quitaran la vida. Y cuando Santa Claus veía que su obra maligna se había llevado a cabo, se reía y se burlaba, viendo que el alma de las personas descendía para el infierno, porque habían muerto en pecado, porque ellos se habían quitado la vida, porque los homicidas, dice Apocalipsis 22:15, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y el Señor mostraba que aquel personaje llamado Santa Claus era el mismo diablo que se disfrazaba, homicida y padre de mentira. Evangelio de Juan 8:44. Les dijo Jesús: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa era la obra de Satanás. Evangelio de Juan 10:10, dijo Jesús: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 5:40. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Ezequiel 33:11. Ve y diles: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y se convierta de su camino y que viva. Querido amigo que me escuchas, Dios te ama a ti y no debes permitir que el enemigo quiera engañarte. Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el Señor decía: desechen toda esa mentira, basta ya de todas esas abominaciones, no den lugar al diablo. Quiero que cuando se reúnan en común acuerdo, invoquen mi nombre, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que me den a mí toda la gloria, que me den alabanza, que hagan la acción de gracias, que recuerden el propósito para el cual vine a este mundo y que se preparen porque mi venida está cerca. Hablo a los padres que instruyan a sus hijos en mi camino, que lean mi palabra, que oren y clamen a mí y yo me manifestaré. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.